Amigos televidentes, buenas tardes. Para nosotros es un verdadero honor contar con su audiencia este domingo y todos los domingos. Como lo prometido es deuda, tenemos hoy plato fuerte, la participación del licenciado Rubén Matis, especialista en materia fiscal y financiera, y con él vamos a aprovechar su tiempo para tratar diversos temas en términos de fiscalidad local e internacional. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Qué tal todo? Bueno, placer tenerte por aquí para aprovechar todo tu conocimiento y sobre todo ver los temas fiscales que están en el tapete. Así es. Entrando en materia, queríamos conversar contigo referente a la parte fiscal. ¿Cómo ves el panorama fiscal antes del efecto COVID, post el efecto COVID y sobre todo como el relanzamiento que plantea la administración tributaria en materia impositiva post pandemia? Bueno, buenas tardes primero, Matos. Mira, si bien es cierto, podemos ver un incremento en las recaudaciones tributarias, o sea, que eso lo que significa que estamos avanzando, a pesar de que tenemos ciertas incertidumbres con el tema del problema entre Ucrania y esos factores exógenos no nos dejan tranquilos. Correcto, pero creo que estamos avanzando, aparte de eso también del valor agregado que trajo consigo la ley 4620, ¿no? Con la fiscalización patrimonial, el tema de por deuda, es decir, que estamos avanzando. Como tú dices, bueno, el efecto de la aplicación de la ley 4620, que trajo con sí, primero el efecto de sincerización de esos patrimonios que de una u otra forma no estaban transparentados, y segundo, como todo efecto de amnistía, un efecto recaudatorio. Yo decía la semana pasada. Y esa deuda obsoleta estaba engavetada. Sin dudas. Y que le ha permitido a los contribuyentes hacer un efecto de actualización y ponerse al día con unas facilidades que hacía mucho no se veían. Así es. Te decía que hace una semana estuvimos conversando el tema del efecto recaudatorio. Si bien es cierto, como tú dices, la administración tributaria ha sobrepasado las metas de recaudación. Correcto. En base a la aplicación de los diferentes mecanismos de la ley 4620, la parte de amnistía, las resoluciones y aplicaciones internas, no es menos cierto que de una u otra forma los recursos no han dado o no dan. Para una muestra, en la aprobación esta semana de 2 préstamos en el Senado que aumentan deuda pública y de una u otra forma comprometen el presupuesto nacional. Bueno, lo que pasa es que hay un tema acá, y es que yo creo que el gobierno o el Estado mayormente tiene que tratar de controlar el gasto y tratar de bajar las deudas, porque si tú tienes un gasto exagerado y una deuda que no te baja, los ingresos jamás te van a dar. Entonces es un problema que tenemos. Sí. En el caso de nosotros, bueno, de una u otra forma tenemos que reconocer que en materia de recaudación el gobierno ha sido eficiente. Claro que sí. Obviamente 10.9 ahora abril. O sea, sin duda, ¿no? Y ha venido en términos escalonados, superando las metas del año actual con relación al año anterior, pero no es menos cierto que el efecto de la necesidad de recursos que se ha presentado, producto de esa misma forma de gasto excesivo que se han tenido, hay que hacer un efecto de mea culpa, porque lo primero que uno trata de, en un efecto pandemia, post pandemia, es salir vivo de ella. Así es. Yo sí entiendo que, como hemos conversado en privado, es imprescindible que el gobierno, en sentido general, se aboque a una reestructuración integral de un pacto fiscal para poder sincerizar las finanzas públicas. Bueno, de eso hemos venido hablando hace mucho, de una reforma integral, pero no sé qué pasa con eso. O sea, fíjate que solamente se socializa el tema, pero no pasa de ahí. Seguro. Y ojalá pase el proyecto ahora mismo que tenemos con relación a la modificación del título 1 del Código Tributario. Ojalá pase esa parte porque no he vuelto a escuchar más sobre eso. Perfecto, ese es uno de los temas que vamos a tratar. Entonces, para fines de lo que es el efecto de recaudación, yo entiendo que la administración tributaria, dentro de lo que se ha planteado en términos de recaudación, ha sacado notas muy elevadas. Así es. La parte que a ellos les compete es la parte de recaudación, y ellos obviamente lo han hecho. Así es. Ya la parte de lo que es la sincerización del gasto público no depende de ellos, sino depende de lo que es el equipo económico a través de los diferentes estamentos, Ministerio de Hacienda, Banco Central y demás, que son los que tienen que controlar la finanza pública en términos de lo que es el medio circulante, el término inflacionario, el término cambiario. Así es. Te decía que íbamos a tratar el tema de la modificación del título 1. Si lo vemos como un efecto parcial, yo te diría que sería un parche más al efecto de la ley. Correcto. Pero si lo vemos como un efecto de aplicación integral, sería un mecanismo de empezar por algún lado. Bueno, como tú sabes, y los amigos televidentes, para que se orienten, el título 1 tiene que ver con todo lo referente a la normativa, así es. los procedimientos y las sanciones que aplican. Ahora,
lo que nosotros aspiramos a un pacto fiscal integral que sea abarcador a los 5 títulos del código. Claro, no a uno. No a uno de manera directa, pero ¿cómo has visto la intención de la administración tributaria y la voluntad política para que eso suceda? Bueno, mira, ya dimos el primer paso y recuérdate que la modificación al título 1, o sea, los demás títulos también se subrayan al número 1. Porque se derivan del primero. Claro, sí, si tú modificaste el primero, ya los demás por default están modificados también. Sí, eso es cierto. O sea, y los reglamentos también. Eso es o sea, cierto. que es una buena iniciativa de parte nuestra, aunque déjame apuntarte algo en esta parte, algo que está aconteciendo recientemente, y es que la Dirección General de Impuestos Internos ha iniciado un proceso de notificación con relación a esos contribuyentes que se acogieron a la amnistía, sí, con el tema de los saldos a favor y de las pérdidas que tenían por compensar. Es decir, la norma 0520, recuérdate que salió en octubre. Sí. Entonces, ¿qué fecha tú tenías para hacer tu declaración? Abril. Entonces, ¿qué tú hiciste con los saldos a favor? Límite, porque tú lo podías hacer en enero. Correcto. El día primero. ¿Qué tú hiciste con los saldos a favor que tenías? Lo arrastraste. Ahora te están notificando que ratifique esa parte. Entonces ahí hay una dicotomía. Por no decir que hay un problema. Sí, por el efecto de la retroactividad. Sí, pero la misma norma lo contemplaba. Bueno, está bien, la norma lo contemplaba, pero yo hice mi declaración en abril. Claro que sí. El problema va a ser qué mecanismo se va a buscar de manera compensatoria. Correcto. Para que ninguna de las dos partes salgan afectadas. Sí. Pues te explico. El hecho de que la norma lo contemple de manera tácita, ¿verdad? Sí. En el artículo 14 específicamente. Le da cierta potestad a la administración tributaria. Así es. Para fines de exigir el cumplimiento. Ahora, la realidad que nosotros tenemos es otra. ¿Por qué? Porque yo entiendo que para tú otorgar una facilidad de amnistía, tú no tienes que derivar ni tienes que quitarle derechos que ya los contribuyentes tienen en base a efecto pasado. Correcto. O sea, yo entiendo que ese mecanismo de dar y recibir o de ceder para dar para recibir no es un efecto sano en materia de negociación tributaria. Ahora, yo entiendo que habrá de buscarse algún tipo de un bajadero, como se dice acá. Sin duda, porque va a crear un efecto de distorsión terrible. Y de confianza. Claro, tendríamos que rectificar 2021. Claro, y entonces te puede lacerar también el tema de la sostenibilidad fiscal. Sí, sin dudas. Entonces es un tema que hay que anotarlo. Oye, y el hecho de que, te voy a poner un ejemplo hipotético. Tú optas por el efecto de amnistiarte. Tú cumples con el efecto de la amnistía. El hecho de que tú tengas que revisar alguno de esos periodos, entonces ya esos periodos saldrían del término prescripción que establece la misma aplicación de la amnistía. Correcto. Quedarían abiertos. Así es. Porque tú estarías haciendo un efecto de revisión que automáticamente le da la facilidad de la administración tributaria para otorgarle un plazo de 3 años más. Así es, así es. Es un poquito complejo. Sí, hay que ponerle ojo a esa parte ahí. Sin dudas, sin dudas. En materia impositiva, ¿cómo ves el funcionamiento del sistema tributario independientemente de las modificaciones que se quieran hacer, de la emisión de las normas que se han hecho recientemente, sobre todo de la norma que establece la aplicación de la auditoría, de las auditorías tributarias? ¿Cómo ves el funcionamiento del sistema tributario? Bueno, mira, en sentido general, yo creo que los contribuyentes están recabando otra vez la confianza en la administración tributaria. Fíjate que tú no escuchas tanto ruido como anteriormente y vuelvo y te repito, un indicador de esto es el incremento de las recaudaciones. Entonces, ¿La gente está pagando? Si la gente está pagando porque está conforme. Sí. O no sé, bueno, tú tienes dos formas, o estás pagando porque es obligado, o No, obviamente, como todo efecto recaudatorio, como tú dices, lo más difícil es recaudar impuestos. Sí, pero los indicadores dicen que las recaudaciones están incrementándose. Los contribuyentes, lo que nosotros vemos en materia impositiva es que los contribuyentes no se sienten golpeados por la administración tributaria. Asediados. Sí, sí. Es un tema, y eso hay que valorarlo. Mira, ese efecto de recuperación del factor confianza, que es una variable que no se siente a simple vista, pero que incide en materia de lo que es la economía, es un punto a resaltar dentro de lo que es la estrategia, sobre todo de comunicación. Así es. De ese equipo que está dirigiendo la administración tributaria hoy día, porque lo más complejo para un contribuyente es que pague impuestos. Así es. Eso es lo más difícil. Ahora, yo recordaba, y tú también recuerdas, y los amigos televidentes quizás quienes lo conozcan, lo llegaron a conocer, al extinto exdirector de Impuestos Internos, el licenciado Juan Hernández. Así es. Que Juan Hernández era de las personas que te abrazaba, te charlaba contigo, se reía contigo y terminaba cobrándote.
Es que ese es el objetivo al final. Eso debe ser. Sí. Lo que pasa es que, como tú dices, la administración tributaria, bajo la última administración que tuvimos, que fue para mí una de las más funestas que hemos tenido en términos de lo que fue manejo con el contribuyente. ¿Por qué? Porque fue muy rígida con unos contribuyentes y muy permisivas con otros. Sí, eso es así. Entonces, ¿qué te decía con relación a esa parte? Mira, yo entiendo que la administración tributaria debe seguir dando pasos firmes en base a que si de una u otra forma todavía el sistema tributario no encuentra el mecanismo de cómo reestructurarse de manera integral, por lo menos sí de manera parcial y haciendo los correctivos del lugar. ¿Para qué? Para que adecuemos ese esquema tributario que tenemos desde el 92, que de una u otra forma tú y yo sabemos que está funcionando por un efecto de aplicación, pero no acorde a los nuevos tiempos. Con parche. Sin duda, porque lo único que hemos procurado ha sido por salir del paso, por no Así ser es. enfrentado de manera directa. Así es. Entonces, mientras no se asuma el costo político que eso tiene, vamos a seguir teniendo un sistema tributario deficiente. Y el único perjudicado de eso es el Estado. Así es. ¿Por qué? Porque su efecto recaudatorio siempre va a ser menor. Con relación a esa parte y al sistema tributario, sobre todo el efecto del switch, de lo que hemos visto de un sistema como hasta hace 10 años completamente manual, a ir tecnificándose en el proceso. Háblame un poquito de esa experiencia que como asesor ha vivido en términos de aplicación y segundo, con la nueva modalidad de la factura electrónica. Mira, ese tema de la factura electrónica yo creo que va a ser algo bien importante. Bueno, ya ellos anunciaron que comienza en enero ya como un plan piloto, o sea, ya de antemano hay algunas empresas que están trabajando con facturación electrónica. Sí, en primera instancia, lo que le decimos en términos del mercado, la Big Four dominicana. Los grandes contribuyentes. Eso es un paso de avance importantísimo porque eso te va a ahorrar el tema de material gastable, te va a cerrar la brecha el tema de la evasión. Sí. Te va a, pero muy, o sea, sí. Te va a poner un candado en esa parte ahí. Sin duda va a ser un antes y un después. Un antes y un después. Encima de que, mira, si nosotros proyectamos a partir de ahora en adelante, con el tema de la sincerización patrimonial que hubo el año pasado, ¿qué resultó con esas personas que sincerizaron esos activos? O sea, su base imponible ahora se incrementó. Sí. Entonces, ¿qué resulta? La gente la cogió esa parte de la sincerización patrimonial. Entonces, a partir de enero, cuando tú comenzaras con la facturación electrónica, recuerda que tú pagas por renta o pagas por los activos. Sí, señor. Entonces, lo que yo me pregunto es lo siguiente, ¿vamos a resolver el tema de la energía eléctrica? Porque eso también, o sea, son muchos factores indirectos que inciden en el tema de la facturación electrónica. Va a ser imposible tener una facturación en línea si no tenemos el tema eléctrico resuelto. ¿Qué tú vas a hacer con esos contribuyentes informales que están en los mercados? ¿Qué tú vas a hacer con esos contribuyentes que están en el interior del país, en la zona fronteriza? En sitio que tú y yo sabemos que Entonces, no hay forma de que el internet llegue. Sí, esa es la parte que a mí me preocupa un poco con el tema con relación a la facturación electrónica. Pero lo demás lo veo muy bien. Perfecto. A medida que se ha ido avanzando en el sistema tributario, obviamente se han dado pasos firmes en términos de lo que es la readecuación fiscal. Claro, así es. Desde el contribuyente hasta la administración tributaria. Anteriormente, como tú sabes, teníamos que llevar las declaraciones fiscales todo de manera manual. Así es. Hoy día no. Hoy día trabajamos de manera completamente virtual. Remoto. De ese caso, quiero que hablemos en el próximo bloque para que nos vayamos a unos comerciales. Perfecto. Volvemos en breves.